Hola niños, de regreso nuevamente en nuestras clases virtuales. Ayer estamos repasando sobre los elementos de una historia. Ayer vimos el personaje, el escenario. Hoy día vamos a incluir la palabra trama. La trama se refiere a dos partes importantes en el cuento, el problema y la resolución. Personajes. Ayer vimos que los personajes pueden ser animales, cosas o personas. ¿De quién se habla en la historia? También cuando vemos a los personajes, vemos que hay varios en una historia, pero hay uno que es el protagonista, que se le conoce también como el personaje principal, y es al que le va a pasar el problema. Escenario es el lugar, es dónde y cuándo se lleva a cabo la historia. ¿Dónde? Es un lugar, puede ser tu casa, puede ser el parque, puede ser la playa, etc. ¿Y cuándo es el tiempo? A veces durante el día, durante la noche, durante una de las estaciones o durante una fiesta que sea significativa, como Navidad o Halloween. Entonces, recordando, estamos viendo personaje de quien se habla en la historia, escenario que es el lugar donde y cuándo pasan las cosas, el problema, cuál es la situación, el conflicto que va a enfrentar el personaje y la resolución, cómo el personaje resuelve el problema. Cuando leemos también tenemos que revisar la comprensión. ¿Qué quiere decir eso? Si entendimos o no entendimos. Si no entendemos, ¿qué podemos hacer? Regresamos a leer. Usamos nuestro conocimiento previo. El conocimiento previo, recuerden que es la bolsita, es como una bolsita invisible que guarda todo lo que ya hemos visto, guarda todas nuestras experiencias. Observamos las pistas. ¿Qué significa eso? Recuerden, ayer cuando vimos sustantivos, veíamos, les dije, vean las pistas, veían animales, niños, personas, también veían lugares. Esas eran las pistas para darnos cuenta que eran los sustantivos. Y formular preguntas. Nos hacemos preguntas antes, durante y cuando terminamos de leer. ¿Por qué el personaje dijo eso? En el caso de Elmer, ¿por qué Elmer se escapó? ¿Por qué Elmer después los asustó? ¿Por qué Elmer no quería ser de colores? ¿Por qué Elmer se quiso pintar? Esas son las preguntas. También hacemos conexiones. Un buen lector hace conexiones. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú lees, el libro te va a conectar. Siempre el libro te va a dar una respuesta, te va a dar una conexión. Una conexión es recordar algo, de algo que pasó. Por ejemplo, a una experiencia personal. Esto me recuerda cuando por ejemplo, estás leyendo un libro de comida, ves un taco y dices, yo recuerdo porque yo como taco, yo he comido taco, yo conozco los tacos. Otros libros, cuando leímos una historia por ejemplo, de la gallina roja y la comparamos con otra historia, entonces nos estamos acordando, oh, este libro me acordó de la gallina roja cuando ella hacía todas las cosas. O este libro me acordó de este otro libro. También nos acordamos del mundo, la sociedad. Por ejemplo, cuando vimos una noticia o cuando pasó algo en el mundo y nos acordamos, o cuando leímos algo y nos acordamos de algo que pasó en el mundo. Entonces, cerrando, hemos aprendido de personaje de quien se habla. Escenario, lugar donde suceden las cosas. Problema, conflicto que encuentra el personaje. Resolución, cómo el personaje va a resolver el problema. Ahora vamos a modelar. Ahora yo voy a modelar cómo se hace la respuesta del autor. ¿Qué significa la respuesta del lector? ¿Qué significa la respuesta del lector? La respuesta del lector significa lo que yo voy a completar después de que leí. Hoy vamos a usar un organizador gráfico muy simple. Son dos líneas cruzadas. Una va de arriba hacia abajo y la otra de izquierda a derecha. Entonces, acá dice título. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué voy a escribir ahí? Ahí voy a escribir el título del libro. El título del libro es Elmer. ¿Quién fue mi personaje? Recuerde, ¿quién era el personaje? El personaje principal era Elmer. Escenario, ¿dónde sucedió el cuento? ¿Dónde sucedió mi historia? La historia, niños, si recuerdan, sucedió en la selva. Cuando usted la puede dibujar, solo que ahí no se escribe nada.
Ahora, también vamos a ver, vamos a completar el problema. ¿Quién recuerda cuál fue el problema? Sí, ese era el problema. El problema era lo que pasó el personaje. Entonces, el problema que tenía Elmer era que se sentía triste porque era de colores y Elmer pensaba que todos se burlaban de él. ¿Cómo solucionó Elmer el problema? La resolución fue que Elmer se pintó con el jugo de las bayas para tener un color de elefante. Una vez que terminamos esto, hacemos nuestra conexión. Este libro me recuerda a... Vamos a ver lo que yo puse. Este libro me recuerda a un día que se me perdió un arete y no me di cuenta que solo tenía uno. Cuando me di cuenta me dio vergüenza, pero ya era un poco tarde. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Este es su trabajo. Ustedes van a completar un gráfico, un organizador gráfico. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Hace en un papel, le hace las dos líneas de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Y usted pone título, escribe el título del libro que usted leyó. Personaje, el nombre del personaje. Escenario, el lugar donde pasó. ¿Qué problema tuvo el personaje y cuál fue la resolución? ¿Qué hizo el personaje para resolver su problema? Y me gustaría que hicieran una conexión y empiezan con este libro me recuerda y usted escribe a qué le recuerda el libro. Entonces, señores padres de familia, completando hoy día, antes de que los niños empiecen a trabajar, hemos repasado sobre personaje, escenario, problema y resolución. Personaje de quien se habla en la historia, escenario es el lugar, el problema es el conflicto que encuentra el personaje y la resolución, cómo el personaje resuelve el problema. Desde ayer a los niños les pedí que escojan un libro de los que estaban leyendo y empiecen a recordar y analizar personaje, escenario, problema y resolución. Esto es lo que quiero que hagan. En una hoja en blanco, escriba el título, que es el nombre del libro que están leyendo, el nombre del personaje, el lugar del escenario, qué problema hubo, cómo fue la resolución. Y me encantaría que hagan una conexión. Quiere decir que escriban los niños, este libro me recuerda a. Una vez que el niño termine, por favor, señor o señora, le toma la fotografía y me la manda por Doyo. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para hacer la evaluación de cómo va el progreso de su niño. Entonces, niños, nos vemos de otro rato. Les voy a dar un tiempo para que terminen la asignación y después continuamos. Recuerden que estamos en casita por esta situación. Tenemos que cuidarnos mucho. Hay que lavarnos las manos seguido. ¿Listos, niños? Muchas gracias. Nos vemos de otro rato.